El sol de la mañana de octubre iluminaba las estrechas calles de Madrid, reflejándose en las fachadas envejecidas y en las puertas de madera gastadas por los años. Entre los aromas de pan recién salido de las panaderías y el sonido distante de guitarras flamencas, Clara Sánchez caminaba apresurada, sosteniendo una bandeja con cafés y churros en un tablero inestable. Tenía 27 años, cabello castaño despeinado y ojos marrones que reflejaban el cansancio de noches mal dormidas. Clara trabajaba en un pequeño restaurante del barrio, en el corazón de la Latina, un lugar popular entre turistas y residentes locales, pero con mesas estrechas y clientes exigentes. A pesar de la rutina agotadora, Clara nunca había perdido la esperanza de días mejores. Su vida no era fácil, vivía con su madre enferma en un apartamento modesto, compartiendo cada centavo, cada compra del supermercado, cada luz que encendía con cuidado para ahorrar energía. El contraste entre su realidad y la riqueza que veía en los turistas que paseaban por la Puerta del Sol cada día era evidente. A veces sentía, con amargura, que nunca tendría acceso a la vida lujosa que solo observaba desde lejos. En el mismo restaurante, sin embargo, había alguien de un mundo completamente diferente. Alejandro Vega, un empresario de 35 años, de mirada intensa y porte impecable, había construido su fortuna con propiedades de alto nivel e inversiones internacionales. Siempre vestido con trajes a medida, gemelos relucientes y zapatos pulidos, Alejandro emanaba autoridad. Provenía de una de las familias más tradicionales de Madrid, conocidas por su poder financiero y prestigio social, pero también tenía fama de arrogante y distante. Pocos lograban atravesar su barrera de orgullo sin ser, al menos, evaluados con desdén. Aquella mañana, el restaurante estaba particularmente concurrido. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de tostadas, mientras los camareros corrían entre las mesas con bandejas llenas de tortillas, churros y café con leche. Clara intentaba equilibrar la bandeja con destreza, esquivando a los clientes apresurados, cuando un hombre alto, con un impecable traje azul oscuro, entró al restaurante. Su presencia llamó la atención de inmediato. Algunos clientes se levantaron discretamente, reconociendo al famoso empresario. Clara sintió un escalofrío. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por una extraña sensación de reconocimiento que no podía explicar. Alejandro se sentó en una mesa cerca de la ventana, pidiendo un café y observando atentamente el movimiento del lugar. Clara se acercó, intentando mantener la sonrisa profesional que aprendía a mostrar cada día. Pero la verdad era que estaba fascinada por el hombre. Algo en su postura, en su mirada seria y a la vez atenta, parecía diferente de otros clientes ricos a los que atendía. No miraba con superioridad, parecía absorber el entorno, casi como si intentara comprender ese pequeño mundo que raramente frecuentaba. «Buenos días, señor. ¿Qué desea pedir?», preguntó Clara, con voz temblorosa, intentando ocultar la ansiedad. Alejandro levantó la vista, fijándola con una intensidad inesperada. Había una mezcla de curiosidad e interés en su mirada, algo que dejó a Clara sin aliento. «Buenos días. Un café, por favor. Y, si no es molestia, que sea fuerte». Clara asintió, sintiendo una extraña punzada de nerviosismo y anticipación. Preparó el café con cuidado, recordando cada gesto que había aprendido en semanas de entrenamiento, pero, de repente, sintió un atisbo de duda. ¿Y si derramaba la bebida? ¿Y si él la juzgaba, como tantos otros lo habían hecho? Mientras Clara regresaba a la cocina para tomar la bandeja de churros, pensaba en lo inusual que parecía aquel simple encuentro. Alejandro no era como los otros clientes, no hablaba con prisa, no miraba el reloj, no mostraba impaciencia con el pequeño restaurante y su equipo sobrecargado. Observaba, estudiaba, y parecía que cada detalle, cada gesto y cada expresión de Clara eran notados. En ese instante, la vida de Clara parecía a punto de cambiar, aunque todavía no sabía cómo. El contraste entre su realidad humilde y la presencia del millonario en el restaurante creaba una tensión eléctrica en el aire. Cada movimiento suyo, cada paso, cada sonrisa forzada llevaba un peso inesperado, y algo dentro de ella decía que aquel encuentro no sería solo otro día de trabajo. Mientras tanto, Alejandro tomaba su café, sumido en pensamientos, sin darse cuenta de que cada mirada que intercambiaba con la joven camarera cargaba una sutil conexión, un vínculo silencioso que ambos comenzaban a sentir. Él, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, sentía por primera vez una curiosidad genuina hacia alguien que no formaba parte de su mundo, alguien que representaba un universo completamente diferente al suyo. El sol continuaba brillando a través de la ventana, iluminando el contraste entre el lujo de la vida que Alejandro conocía y la honesta simplicidad de Clara. Sin saberlo, ambos estaban al borde de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El restaurante seguía a su ritmo frenético cuando Clara volvió a la mesa de Alejandro con el café. Intentó controlar la ansiedad, pero su presencia parecía llenar el aire, haciendo que cada gesto se cargara de tensión.
Alejandro sonrió levemente, un gesto casi imperceptible que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Pero antes de que pudiera relajarse, el sonido de una voz irritada cortó la atmósfera. «Pero mira quién está aquí», exclamó una clienta, señalando a Clara. «Todavía sirviendo cafés a los ricos mientras nosotros esperamos». Clara se sonrojó. Era la vecina del barrio, una señora conocida por su humor ácido y críticas constantes. La humillación pública era algo habitual para Clara, y la sensación de ser observada y juzgada le resultaba familiar. Alejandro, percibiendo su incomodidad, levantó una ceja, curioso. «No se preocupe por eso», dijo en voz baja, pero firme. Ignorar comentarios vacíos es un arte que pocos dominan. Clara se sorprendió por la atención inesperada y la amabilidad de aquel hombre que, en otro contexto, podría haber sido solo otro cliente distante e indiferente. Pero antes de que pudiera procesar el gesto, surgió otro problema. El horno de la cocina comenzó a fallar, provocando humo. El olor a quemado se extendió rápidamente, llamando la atención de todos los clientes. «¡Por Dios!», gritó uno de los cocineros. «La tortilla está arruinada». Clara corrió a ayudar, intentando salvar lo que pudiera. Sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo a decepcionar a Alejandro, que ahora la observaba con una mirada intensa de expectativa. Parecía notar cada detalle, la manera en que intentaba controlar la situación, como su expresión alternaba entre ansiedad y determinación. En medio del caos, Alejandro decidió intervenir discretamente. Se levantó de la mesa y caminó hacia la cocina, algo que nadie esperaba. No estaba allí solo como cliente, había un interés genuino en la joven camarera que enfrentaba el estrés con valentía. «¿Puedo ayudar?», preguntó, con voz baja pero firme. Clara se quedó sin palabras. Era poco común ver a alguien de la alta sociedad involucrarse de manera tan directa en un restaurante sencillo. Tragó saliva, intentando ocultar la sorpresa. «No, está todo bien, yo puedo». Alejandro sonrió nuevamente, esta vez con más determinación. Su presencia comenzó a transformar el ambiente, haciendo que los demás empleados trabajaran con más eficiencia y menos tensión. Pero el momento de alivio duró poco. Un grupo de empresarios entró al restaurante, riendo en voz alta y mirando con desdén a Clara. «Mira cómo sirve», comentó uno de ellos, burlándose de la manera torpe en que llevaba la bandeja. «Parece que alguien no sabe lo que hace». Clara sintió como el calor de la vergüenza subía a sus mejillas. Cada palabra era una hoja invisible, hiriendo su autoestima. Alejandro, viendo la humillación ante sus ojos, no pudo permanecer indiferente. Se acercó a la mesa de los empresarios y, con una voz que transmitía autoridad, dijo: «Un poco de respeto, por favor». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia de Alejandro. La atmósfera cambió, la tensión entre el mundo humilde de Clara y el poder de los empresarios ricos se volvió palpable. Clara, observando la escena, sintió una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud por la defensa inesperada, miedo por lo que podría suceder si el mundo de Alejandro fuera tan diferente al suyo que no tuviera ninguna oportunidad de encajar. Mientras continuaba el almuerzo, Clara se dio cuenta de que Alejandro no era solo un cliente millonario cualquiera. Había algo en el que indicaba que veía más allá de la superficie. Cada gesto suyo, cada mirada, parecía llevar un mensaje silencioso, estaba prestando atención a ella, y no solo como camarera, sino como persona. Pero el conflicto apenas comenzaba. Entre la humillación pública, la marcada diferencia social y los desafíos diarios de Clara, el camino hacia algo más, o hacia un giro inesperado, todavía estaba envuelto en tensión. Y en ese instante, nadie podría prever lo que estaba a punto de suceder. La tarde avanzaba en Madrid y el restaurante comenzaba a vaciarse. Clara, exhausta, limpiaba las mesas con manos temblorosas, todavía sintiendo la tensión del episodio anterior. La humillación pública que había sufrido frente a los empresarios ricos seguía resonando en su mente como una herida abierta. Cada mirada de los clientes que aún permanecían parecía pesar sobre ella, recordándole que, por más que lo intentara, nunca podría escapar de su humilde realidad. Alejandro estaba sentado solo, observándola desde lejos. Notaba cada gesto, cada vacilación, cada respiración pesada. Clara sentía sus ojos sobre ella, y esa atención, aunque extraña, traía una mezcla de consuelo y ansiedad. Quería huir, pero al mismo tiempo se sentía conectada a él por una energía que no podía explicar. En el momento en que Clara se acercó a la mesa para recoger la última bandeja, un grito desde el pasillo del restaurante llamó su atención. Un niño pequeño, hijo de un cliente, había derribado la bandeja de postres, esparciendo su contenido por el suelo. El desastre hizo que todos miraran a Clara, culpándola por el lío, aunque no tuviera culpa alguna. «Otra vez. Siempre arruinando todo», murmuró una clienta irritada. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Clara. La humillación parecía insoportable,
Cada esfuerzo, cada hora de trabajo duro, era ignorado o minimizado por la crítica ajena. Alejandro se levantó nuevamente, acercándose a ella con pasos firmes pero amables. «No te culpes por todo, Clara», dijo, con tono firme pero protector. «Algunas cosas están fuera de tu control». Clara lo miró, sorprendida por el uso de su nombre. Nadie jamás se había dirigido a ella de manera tan personal, tan atenta. Alejandro entonces se agachó para ayudarla a limpiar el suelo, ignorando las miradas curiosas de los clientes restantes. «Mereces más que esto», murmuró, como si hablara más para sí mismo que para ella. Las palabras resonaron en el corazón de Clara como un soplo de esperanza. Pero antes de que pudiera procesarlas, un empleado del restaurante trajo una noticia devastadora. El dueño del establecimiento había recibido una multa inesperada por problemas fiscales y decidió reducir temporalmente al personal, dejando a Clara con menos horas y sin la certeza de poder pagar las cuentas al final del mes. El peso de la vida golpeó fuerte. Clara sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Cada pequeña victoria parecía inútil ante obstáculos que surgían sin aviso. Se sentó en la cocina, escondiendo el rostro entre las manos, sintiendo como la humillación, el cansancio y el miedo se mezclaban en lágrimas silenciosas. Alejandro, observando la situación desde afuera, percibió que aquella joven no solo enfrentaba la pobreza, sino también una lucha interna constante por mantener su dignidad. Se quedó allí, parado, sintiendo una mezcla de indignación y compasión. Un deseo creciente de ayudarla se apoderó de su mente. «No estás sola, Clara», dijo, acercándose una vez más. «Algo va a cambiar. Confía en mí». Clara levantó la vista, sorprendida por la intensidad y la sinceridad de sus palabras. Por primera vez, alguien la miraba no como a una camarera, sino como a una persona completa, con su propia fuerza y vulnerabilidad. Pero aún persistía el miedo de que el mundo de Alejandro fuera tan distante del suyo que cualquier intento de acercarse pudiera destruirse por barreras sociales o orgullo herido. Mientras la noche caía sobre Madrid, la joven sintió como la frustración, el dolor y la vergüenza de la humillación se mezclaban con una chispa de esperanza. Alejandro, a su lado, era la personificación de una oportunidad que nunca había imaginado que existiera. Pero el drama estaba lejos de terminar, los desafíos diarios, los prejuicios y la diferencia de mundos aún esperaban para poner a prueba su coraje y resiliencia. Y en ese instante silencioso, solo el lejano sonido de las guitarras flamencas parecía testigo de la tensión que crecía entre dos vidas a punto de entrelazarse de manera inesperada. A la mañana siguiente, Clara llegó al restaurante con el corazón pesado. La noche anterior había sido difícil, no solo por las humillaciones, sino también por la inseguridad financiera que amenazaba a su familia. Sabía que cada hora de trabajo era valiosa, pero el futuro parecía incierto. Cuando entró, sin embargo, percibió algo diferente. Alejandro estaba sentado en la misma mesa de siempre, pero con una mirada más intensa, casi urgente. La llamó discretamente. «Clara, ¿podemos hablar un momento?». Sorprendida, ella se acercó, sintiendo un nudo en el estómago. Él indicó la cocina para una conversación rápida, lejos de las miradas curiosas de los clientes. «Sé que ayer fue un día difícil», comenzó Alejandro, con voz calma pero cargada de determinación. «Pero quiero mostrarte algo». Sacó del bolsillo una tarjeta elegante y se la entregó. En el reverso, un mensaje simple pero poderoso. «Si crees que mereces más, búscame. Madrid tiene mucho que ofrecer a quien lucha». Clara sintió un choque recorrer su cuerpo. Era como si se abriera de repente una puerta, un camino que nunca había imaginado que existiera. El mensaje, aunque breve, contenía una promesa de cambio, pero también llevaba una responsabilidad, aceptar la oportunidad y confiar en alguien de un mundo totalmente diferente al suyo. Antes de que pudiera responder, Alejandro agregó: «No necesitas decidir ahora. Solo piensa en lo que realmente quieres». Sus palabras, combinadas con la mirada atenta y la postura confiada, movieron algo dentro de ella. Por primera vez, sintió que la vida podría ser diferente. Pero al mismo tiempo, la duda y el miedo seguían presentes. ¿Y si fuera solo otra ilusión? ¿Y si confiar en él significara perder aún más? Clara respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar y la responsabilidad de elegirlo era suya. La simple acción de Alejandro, extender la mano, ofrecer una oportunidad, ya había cambiado su perspectiva. Mientras guardaba la tarjeta, la cámara invisible de la vida parecía cerrarse en torno a ese momento, mostrando que las pequeñas decisiones pueden alterar destinos. Para quien seguía la historia, la intriga y la curiosidad crecían. ¿Qué haría Clara? ¿Aceptaría la mano tendida o dejaría escapar la oportunidad? Bocadillo de diálogo. Si tú también estás apoyando a Clara, aprovecha este momento y suscríbete al canal. El giro apenas está comenzando. La tarde pasó, y Clara volvió a trabajar, pero algo había cambiado dentro de ella.
La perspectiva de una oportunidad real de transformación movía su espíritu. Cada plato servido, cada gesto frente a los clientes, ahora llevaba una energía diferente, no solo esfuerzo por la supervivencia, sino determinación silenciosa de quien siente que un nuevo camino es posible. Mientras la noche caía sobre Madrid, Clara sabía que aquella tarjeta no era solo papel, era el símbolo de algo mayor, un puente entre su mundo limitado y un universo que apenas comenzaba a imaginar. La tensión emocional entre la humildad y la posibilidad de riqueza, entre el miedo y el coraje, estaba ahora en el centro de su vida. Y, sin darse cuenta, Alejandro la observaba desde lejos, satisfecho con la chispa que comenzaba a encenderse en su mirada. La historia que parecía solo un encuentro casual estaba a punto de convertirse en algo extraordinario, una narrativa de superación, conexión y transformación. En los días que siguieron, Clara comenzó a notar que algo dentro de ella estaba cambiando. La tarjeta de Alejandro no era solo un pedazo de papel, era un símbolo de posibilidades. Con cada servicio, cada sonrisa forzada hacia los clientes, sentía una energía diferente pulsando. Ahora no se trataba solo de sobrevivir, sino de demostrarse a sí misma que podía enfrentar cualquier desafío. Empezó a organizar mejor su rutina. Se levantaba más temprano para ayudar a su madre con los medicamentos y las tareas del hogar, pero también dedicaba algunos minutos a caminar por las calles de Madrid, observando los cafés, las librerías antiguas y los edificios históricos. Esos momentos de contemplación eran pequeñas escapadas, pero le daban fuerza para afrontar la presión del trabajo y la dura realidad financiera. Un día, mientras servía mesas, Clara recibió una sorpresa. Uno de los clientes habituales, un señor simpático llamado don Javier, se acercó a ella con una sonrisa. «Si quieres, puedo ayudarte con algunas clases de español y etiqueta», dijo. «Con eso, quizá consigas más oportunidades. Tienes potencial, niña». La oferta inesperada encendió una chispa de esperanza. Ella aceptó sin dudar. Cada clase se transformaba en un aprendizaje no solo lingüístico, sino también de postura, confianza y comunicación. Comenzaron a surgir pequeñas victorias, clientes más satisfechos, elogios discretos de colegas y, ocasionalmente, hasta una sonrisa de aprobación de Alejandro cuando pasaba por el restaurante. Al mismo tiempo, la relación entre Clara y Alejandro crecía de forma sutil, pero perceptible. Él no intervenía directamente, pero su presencia era constante, como una sombra protectora. Ofrecía consejos de negocios, observaba sus avances y, sin darse cuenta, Clara se sentía cada vez más capaz de soñar en grande. Una tarde, mientras limpiaba una mesa cerca de la ventana, Clara volvió a mirar la tarjeta. No había mensajes nuevos, solo aquellas palabras que ahora tenían un significado profundo. «Si crees que mereces más, búscame». Sonrió, sintiendo la fuerza que venía de su propia determinación. La decisión de cambiar su vida estaba en sus manos. Al final del día, cuando el restaurante cerró, Alejandro se acercó discretamente. «Hoy has estado diferente, Clara», dijo con una leve sonrisa. «Hay un brillo en tus ojos que antes no estaba aquí». Clara se sonrojó, sintiendo una mezcla de orgullo y timidez. Esa pequeña validación de alguien que venía de un mundo completamente diferente le dio valor para creer que estaba en el camino correcto. Con cada pequeña victoria, la joven empezaba a darse cuenta de que la vida podía ofrecer más que solo sobrevivir. Cada gesto, cada decisión, cada aprendizaje transformaba el miedo y la vergüenza en determinación y esperanza. El puente entre la humilde realidad de Clara y las posibilidades que representaba Alejandro comenzaba a consolidarse, abriendo camino a una verdadera transformación. Mientras caminaba a casa esa noche, Clara sintió que ya no estaba solo sobreviviendo, empezaba a superarse a sí misma. Y esa sensación, aunque aún tenue, prometía cambios aún mayores en un futuro cercano. Las semanas siguientes fueron de intensa transformación para Clara. Cada pequeño desafío en el restaurante dejó de ser solo una obligación, se convirtió en una oportunidad para mostrar coraje y competencia. Comenzó a darse cuenta de que sus propias limitaciones muchas veces eran fruto de inseguridades, y que podía superarlas con dedicación y enfoque. Con las clases de don Javier, Clara ganó confianza no solo en la comunicación, sino también en la manera de comportarse frente a clientes y personas de distintos orígenes sociales. Aprendió a conducir conversaciones con firmeza, mantener la postura erguida, transmitir seguridad y, sobre todo, creer que su voz tenía valor. Cada elogio discreto de Alejandro aumentaba su motivación, pero no era solo el reconocimiento externo lo que la impulsaba, era la sensación de poder decidir su propio destino. Un día, mientras organizaba el salón antes del almuerzo, Alejandro se acercó con una mirada pensativa. «¿Has pensado en invertir en algo propio, Clara?», preguntó. «No tiene que ser algo grande, solo algo que sea tuyo». Clara tragó saliva, sorprendida por la sugerencia. Nunca había imaginado tener autonomía financiera o un proyecto propio.
Pero la idea despertó algo profundo dentro de ella, un deseo de conquistar espacio en el mundo, de demostrarse a sí misma que podía más que solo sobrevivir. En los días siguientes, comenzó a esbozar ideas en un cuaderno viejo. Pequeñas notas sobre recetas especiales, formas de atraer clientes e incluso estrategias simples de marketing que observaba en otros establecimientos. Cada página llena era un paso lejos de la dependencia financiera y emocional de un empleo limitado. Alejandro, sin intervenir directamente, empezó a ofrecer consejos sutiles, mostrando caminos que Clara podría explorar. Compartía historias de personas comunes que transformaron sus vidas con pequeñas decisiones, reforzando la idea de que el cambio era posible, pero dependía de su propia valentía. La transformación también era interna. Clara comenzó a verse de manera diferente. El miedo a la humillación pública empezó a ceder ante la determinación. Cada comentario malicioso, cada mirada crítica, se convirtió en combustible para su evolución. Aprendió a no dejarse afectar por las críticas, a enfocarse en sus habilidades y a reconocer su propio valor. Cierta tarde, mientras atendía a un grupo de turistas franceses, Clara notó algo significativo: la trataban con respeto y admiración, elogiando su eficiencia y simpatía. Por primera vez, sintió que el mundo podía reaccionar positivamente a sus acciones, independientemente de su origen o estatus social. La relación con Alejandro también cambió. Comenzó a abrirse más, compartiendo experiencias y pequeñas historias de su vida, permitiendo que Clara viera el lado humano del millonario distante que antes solo observaba desde lejos. La confianza mutua crecía, pero aún persistía una tensión silenciosa. Ambos sabían que exploraban territorios desconocidos, entre mundos distintos, pero igualmente fascinados el uno por el otro. Mientras Madrid se iluminaba con las luces del atardecer, Clara sintió por primera vez que realmente estaba creciendo. No solo en habilidades o confianza, sino en comprensión de sí misma. El futuro parecía incierto, pero prometedor, y cada paso que daba fortalecía el puente entre la humildad de su vida y las posibilidades que Alejandro representaba. Y esa noche, al cerrar el restaurante, Clara miró la tarjeta que él le había entregado semanas antes. Ahora, ya no era solo una promesa vaga, era un recordatorio de cuánto había cambiado y de cuánto aún podía lograr. Unas semanas después, surgió una oportunidad inesperada. El restaurante donde trabajaba Clara participaría en un concurso local de cocina, organizado por un renombrado crítico gastronómico de Madrid, famoso por descubrir nuevos talentos. El premio no era solo monetario, sino que incluía la posibilidad de abrir su propio negocio con inversión y consultoría profesional. Para Clara, era la oportunidad de transformar su vida de una vez por todas. El día del concurso llegó y el restaurante estaba en efervescencia. Cada empleado se movía con precisión, pero la atención de todos estaba puesta en Clara. Alejandro observaba de cerca, con la mirada firme, como si quisiera asegurarse de que nada saliera mal. Ofrecía consejos estratégicos discretos, sin nunca quitarle a ella la responsabilidad o el liderazgo. Clara sintió la presión creciente. Cada movimiento en la cocina, cada plato servido, parecía amplificado por el juicio del crítico y del público presente. Un error podría costarle todo. Pero, al mismo tiempo, sintió algo nuevo: confianza. Sabía que se había preparado para ese momento, y cada dificultad enfrentada en los últimos meses había fortalecido su determinación. Mientras preparaba su plato principal, una tortilla reinventada con toque de jamón ibérico y verduras frescas de mercado local, Clara notó que su mente estaba tranquila, a pesar de la tensión. Cada gesto se ejecutaba con precisión, cada ingrediente cuidadosamente seleccionado, reflejando no solo habilidad, sino también pasión. Llegó el momento decisivo. El crítico se acercó para probar el plato. Clara sintió que el mundo se reducía a su alrededor: el silencio del salón, las miradas de sus compañeros, la respiración contenida de Alejandro. Él probó el primer bocado, cerró los ojos por un instante y esbozó una ligera sonrisa. «Excelente combinación de sabores y técnica impecable», dijo el crítico. «Esto es innovación, pero con respeto a las tradiciones». El murmullo de aprobación recorrió el salón. Alejandro, visiblemente emocionado, se acercó y dijo, casi susurrando: «Sabía que lo lograrías». Clara sintió una ola de emoción tan intensa que las lágrimas comenzaron a rodar. No eran lágrimas de tristeza o vergüenza, sino de logro y reconocimiento. Todo el esfuerzo, cada humillación, cada miedo superado, culminaban en ese instante. Pero el clímax emocional aún no había terminado. Mientras se anunciaban los premios, Clara escuchó su nombre como ganadora principal del concurso. Todo el restaurante estalló en aplausos, y Alejandro sostuvo discretamente su mano, transmitiendo fuerza y orgullo. El mundo que antes parecía inalcanzable ahora estaba a su alcance. En ese instante, Clara comprendió algo esencial:
No era solo el premio o la aprobación externa lo que la transformaba, sino todo el camino de coraje, resiliencia y aprendizaje. El hombre que había cambiado su vida no solo la reconocía, sino que también había sido un catalizador silencioso, ofreciendo oportunidad sin quitarle la dignidad ni la responsabilidad. Madrid, iluminada por el sol poniente, parecía celebrar su victoria junto con ella. Y en ese momento, Clara sintió que nada sería imposible, porque había descubierto fuerza, confianza y la certeza de que su destino estaba en sus manos. Tras la victoria en el concurso, la vida de Clara comenzó a transformarse de manera concreta. La inversión que recibió le permitió abrir una pequeña taberna gourmet en Madrid, centrada en recetas tradicionales españolas reinventadas. El lugar, modesto en tamaño pero sofisticado en concepto, rápidamente se convirtió en un referente del barrio y comenzó a atraer clientes de toda la ciudad. Clara se dedicaba con pasión al negocio. Cada detalle, desde el menú hasta la disposición de las mesas, reflejaba su toque personal y el aprendizaje adquirido durante meses de trabajo duro. Ya no se sentía vulnerable ni intimidada por clientes exigentes, por el contrario, aprendió a tratar a todos con firmeza y empatía, ganándose respeto y admiración. Alejandro seguía presente en su vida, ahora no solo como espectador, sino como consejero discreto. Visitaba la taberna regularmente, ofreciendo opiniones estratégicas sobre expansión y gestión, pero siempre respetando el espacio y la autonomía de Clara. Su presencia era un equilibrio entre inspiración y apoyo silencioso, sin nunca opacar el protagonismo de la joven emprendedora. La relación entre ambos evolucionó de manera natural. La confianza mutua, construida sobre respeto, reconocimiento de capacidades y momentos de vulnerabilidad compartidos, se convirtió en la base de una amistad sólida, sutilmente, de un afecto creciente. Clara aprendió a equilibrar sus emociones, mientras Alejandro comenzó a valorar la simplicidad, la autenticidad y el coraje que ella demostraba a diario. Más allá del éxito profesional, Clara comenzó a sentir una estabilidad emocional inédita. La humillación y el miedo, que antes parecían constantes, ahora eran solo recuerdos que reforzaban su fortaleza. La joven comprendió que el respeto, la dignidad y la competencia eran armas poderosas, capaces de superar barreras sociales y cambiar la percepción de quienes la rodeaban. La taberna prosperaba, y Clara sentía que cada logro reflejaba no solo sus habilidades culinarias, sino también su evolución personal. Había aprendido a confiar en sí misma, a enfrentar desafíos con valentía y a aceptar oportunidades sin perder la esencia de quién era. En una noche particularmente tranquila, mientras cerraba el establecimiento, Clara y Alejandro se sentaron en la mesa principal, observando las luces de la ciudad. La conversación fluía naturalmente, sin formalidades, con risas e historias compartidas. Por primera vez, Clara sintió que había encontrado equilibrio, éxito profesional, independencia financiera y una conexión genuina con alguien que la comprendía profundamente. Madrid parecía más pequeña y acogedora, llena de posibilidades que ahora estaban al alcance de Clara. El contraste entre la joven tímida que servía cafés y la emprendedora confiada que dirigía su propia taberna nunca había sido tan evidente. Y, en ese momento, el dolor del pasado se transformaba en combustible para la esperanza y para la construcción de un futuro aún más prometedor. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que Clara sirvió café a Alejandro por primera vez. La pequeña taberna que inauguró en Madrid se había convertido en un referente de la ciudad, conocida no solo por la calidad excepcional de los platos, sino también por el ambiente acogedor y la historia inspiradora de la joven propietaria. Clara, ahora con 29 años, mostraba confianza en cada gesto. Su mirada, antes tímida e insegura, transmitía determinación y serenidad. Las calles de la Latina, que una vez la vieron correr apresurada con bandejas en las manos, ahora eran el escenario de su independencia y éxito. Clientes habituales, turistas curiosos y críticos gastronómicos buscaban sus creaciones culinarias, siempre impresionados por la combinación de tradición e innovación. Alejandro y Clara mantenían una relación cercana, basada en respeto y complicidad. Él continuaba asesorándola de manera discreta, pero la verdadera protagonista de toda la historia era ella. La conexión entre ambos, construida a lo largo de meses de superación y aprendizaje, se había transformado en una amistad profunda y, sutilmente, en un afecto genuino. Clara también dedicaba tiempo a su familia. Su madre, ahora con salud estabilizada gracias a los cuidados constantes y mejores condiciones financieras, participaba activamente en la rutina de la taberna. La joven se sentía agradecida por poder brindar comodidad y estabilidad a quienes amaba, sintiendo que cada lágrima y cada dificultad enfrentada habían valido la pena. En el aniversario de la taberna, Clara organizó un evento especial para clientes y amigos. Entre los invitados, Alejandro estaba presente, discretamente, pero con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar.
Le entregó una pequeña tarjeta, no con órdenes ni instrucciones, sino solo con un dibujo simbólico, un puente entre dos mundos, ahora unidos por la valentía, la confianza y el amor por lo verdadero. Mientras Madrid brillaba bajo las luces de la noche, Clara comprendió que su vida había cambiado por completo. Del miedo, la vergüenza y las dificultades, había construido una trayectoria de superación, reconocimiento y crecimiento personal. Cada desafío superado, cada humillación vencida, cada oportunidad aprovechada se había convertido en un peldaño en la escalera que la llevó hasta allí. Por primera vez, Clara sintió que podía soñar aún más alto, sin limitaciones impuestas por su origen o por el pasado. El futuro estaba abierto, y cada paso era una nueva posibilidad de evolución, éxito y felicidad plena. El sol de la mañana iluminaba nuevamente Madrid, ahora una ciudad que Clara veía de manera completamente diferente. La joven que un día se había sentido pequeña y vulnerable frente a clientes exigentes y empresarios arrogantes se había convertido en una mujer segura, dueña de su propio negocio y con una visión clara de su futuro. La taberna prosperaba y atraía cada vez más clientes, fascinados por la creatividad y la dedicación de Clara. Cada plato servido era una extensión de su personalidad, pasión, atención al detalle y amor por lo que hacía. El éxito, sin embargo, no la había transformado en alguien distante o arrogante. Por el contrario, continuaba cercana a la comunidad, recordando siempre las dificultades que había enfrentado y la importancia de la humildad. Alejandro permanecía a su lado, pero siempre respetando su espacio y su protagonismo. La relación entre ellos se había consolidado como una alianza sólida, construida sobre confianza, respeto y afecto genuino. No era solo la riqueza o el estatus lo que los conectaba, sino la comprensión mutua de que la vida podía cambiar radicalmente cuando valentía, determinación y oportunidades se encontraban. Clara miró las calles concurridas de Madrid, recordando el día en que sirvió café por primera vez, cuando el miedo y la inseguridad dominaban cada gesto. Ahora sonreía, consciente de que cada lágrima y cada desafío habían sido peldaños esenciales para llegar hasta allí. Mientras cerraba la taberna esa noche, Clara sintió una profunda gratitud. Gratitud por su propio esfuerzo, por las personas que la apoyaron, discretamente, por Alejandro, cuya presencia silenciosa había sido un catalizador de cambio. Sabía que todavía habría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos, segura de que la fuerza y la determinación que había cultivado serían suficientes para cualquier obstáculo. Gracias por acompañar la historia hasta el final. Si te emocionó la trayectoria de Clara y quieres ver más historias increíbles de superación, amor y transformación, dale me gusta, comenta, suscríbete al canal y sugiere los próximos temas que quieras ver. Cada historia está hecha para inspirar y mostrar que, incluso en los momentos más difíciles, la vida puede cambiar de forma sorprendente. Y así, la historia de Clara y Alejandro se convirtió en un ejemplo de coraje, resiliencia y esperanza, demostrando que un encuentro inesperado puede realmente cambiar vidas para siempre.